Bien, amadísimos hermanos en el Señor, que la gracia y la paz del Dios Todopoderoso les acompañe siempre en sus vidas. Y es por su misericordia que nuevamente nos permite estar con usted a través de este medio y, como siempre, por la bendición de Dios, con el mensaje de su palabra. Le saluda a su consiervo en el Señor, Osea Vázquez, y es para mí de mucho agrado y una completa bendición espiritual estar con usted en compartir el pregón de su palabra. Así que en esta oportunidad, sea usted bienvenido a este ciclo de enseñanza bíblica que hemos tenido en consideración. El eslogan general: las obras de la carne. Y bajo una pregunta: ¿viviendo o huyendo de ellas? En esta ocasión nos corresponde la reflexión bíblica titulada El masoquismo. De eso estaremos tratando en esta ocasión, el masoquismo. Pero vamos a hacer antes de todo una oración a Dios para pedir a Él su santa dirección. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, por tu gran amor y misericordia, nos permites un momento más para poder abrir nuestros ojos, abrir nuestra boca y exponer, bendito Padre, aquellas necesidades delante de tu presencia. Te agradecemos, soberano Dios, por la vida que hasta este día nos ha regalado. Junto a la vida nos has dado las cosas que como humanos necesitamos para sobrevivir. Perdona pues, Señor, nuestras faltas, nuestros errores. Como humanos, de una y de otra manera te ofendemos, pero te suplicamos que tú nos perdones. Te pedimos que pases por alto nuestras faltas. Y así, Señor, toma control de nuestra vida, para que todo lo que hagamos durante estemos en este mundo sea agradable ante tus ojos. Te pido, Señor amado, que pongas en mí palabras sabias e idóneas para hablar a este pueblo, y que este mensaje venga y repercuta en la mente y el corazón de cada uno de los que escucharemos el pregón de su palabra. Recibe pues la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a entrar en la meditación correspondiente para este día. Y el tema en consideración, el masoquismo. De entrada, mis amados hermanos y amigos, ¿qué es el masoquismo? ¿Qué entendemos? Según el diccionario castellano, el masoquismo nos enseña que es la conducta sexual en la que se obtiene la excitación y la satisfacción sexual a través del propio dolor físico o psíquico, es decir, la humillación, la dominación y el sometimiento. Eso dice este término, que masoquismo dice que es aquella conducta sexual en la que comúnmente el hombre se satisface, pero a través del dolor físico, psíquico, es decir, la humillación, la dominación y el sometimiento. Y en segunda instancia también es el disfrute o placer que se experimenta con un pensamiento, situación o hecho desagradable o doloroso. Ahora bien, si esta es la definición del masoquismo,
¿Qué es una persona masoquista? ¿Cuándo es que una persona, en este caso, los que conocemos la palabra del Señor, los que en algún momento hemos tenido la bendición de haber conocido esa verdad, pero cómo identificarla? ¿Qué es una persona masoquista? Si el masoquismo sexual comporta actos en los que una persona experimenta excitación sexual al ser humillada, golpeada, atada o sometida a maltratos, entonces el trastorno del masoquismo sexual es el masoquismo que provoca un malestar significativo o que afecta sustancialmente al funcionamiento diario. Vea usted. Entonces, esto podemos entenderlo y podemos comprender de entrada que esto está en contra de la voluntad de Dios. Esto nos da a entender que está en contra de la voluntad de Dios, está totalmente en contra. Cuando el hombre o cuando la mujer, pero especialmente en el hombre, busca esa satisfacción sexual, pero no de la manera debida y ordenada, sino que lo que busca más allá de todo es la complacencia en él, sin importarle la condición de su cónyuge. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, capítulo 5, versículo 28, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Jesucristo a la iglesia. Muy diferente al término que hemos conocido. Por su importancia, vamos a releerlo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Vamos a hacer ese análisis. ¿Cómo es amar nuestro propio cuerpo? Yo creo, amados hermanos y amigos, que cuando amamos nuestro propio cuerpo, intencionalmente o difícilmente vamos a exponerlo al dolor, al sufrimiento, al agotamiento, al cansancio, a la perturbación, cuanto más a la perdición. Cuando nosotros amamos nuestro propio cuerpo, le damos el descanso a él, le damos la tranquilidad, buscamos o hacemos aquellos actos que le dan paz, que le dan amor. Pero el término masoquismo dice que es aquella persona que no le importa el sufrimiento de su cónyuge, sino que lo que busca es un placer personal. Humilla, inferioriza, hostiga, etcétera, a esa persona que tiene a su lado. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre este tema, mis amados amigos y hermanos?
¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué razón? Porque podemos ver que esto daña en gran manera. Y podemos ver algunos de los pequeños análisis que hace la ciencia. Dice la ciencia en estos términos, dice que cómo daña el masoquismo, o sea, cómo viene a dañar. Pues esto dice que viene y comporta actos en los que una persona experimenta excitación sexual. ¿Pero de qué manera? Cuando es humillada, golpeada, atada o sometida a maltratos. Estamos hablando de algo violento, de algo lujurioso. No sabemos cuántos de los que nos escuchan en alguna ocasión tuvieron ese tipo de experiencias o lo está pasando. Sí, o lo ha sufrido. Es por eso que la mayoría de las personas masoquistas interactúan con una pareja que da su consentimiento, que puede tener ese sadismo sexual, es decir, que experimenta excitación sexual al infligir sufrimiento físico, psicológico a otra persona. En estas relaciones, por ejemplo, la humillación y las palizas son simples actuaciones donde los participantes saben que es un juego y evitan cuidadosamente la humillación real o las lesiones. Ahora bien, el trastorno del masoquismo sexual, por el contrario, implica una de las grandes características. Como número uno puede ser: la persona está angustiada por su comportamiento o es incapaz de funcionar a causa de este. Y el segundo puede considerarse como los actos realizados pueden causar graves daños psicológicos, corporales e incluso la muerte, como ocurre en la asfixia autoerótica. Todo esto, amigo y hermano, ha venido a dañar la sociedad de nuestros tiempos. Por eso es importante, es necesario que recibir el placer sexual a través de dar o recibir dolor no está de acuerdo con lo que la Biblia dice sobre el sexo. Escuche esto: recibir placer sexual a través de dar o recibir dolor no está de acuerdo con lo que la Biblia dice sobre el sexo. El sexo debe ser una expresión de amor, afecto, pasión, delicadeza, desinterés y compromiso. El sexo debe ser la expresión literal, física, incorporal, pero no el dolor, la degradación o humillación a la relación, pues esto distorsiona lo que se supone que es, incluso cuando tales acciones son acordadas. El mundo en el que vivimos no respeta estos principios. El mundo en el que nos tocó vivir, no hay respeto a este sentimiento. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Siempre con respecto a lo que debe ser el comportamiento de cada uno. Dice la palabra del Señor
En la primera carta de Corintios, vamos a leer la primera carta de Corintios, capítulo 7. Así que usted, si está escuchando, vamos a leer la primera carta de Corintios, capítulo 7, y veamos el versículo 1 en adelante. Dice, lo vamos a hacer una corrección. Así es. En la primera carta de Corintios, capítulo 7. Y leamos, mis amados hermanos y amigos, el versículo 1 en adelante. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien le es al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Y agrega el apóstol Pablo: no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración, y volved y juntaros el uno al otro, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vea usted, dice aquel gran hombre de Dios, en la versión que hemos leído y en la versión revisada, dice: no os neguéis el uno hacia el otro. Pero aquí lo que estamos hablando, lo que queremos dar la enseñanza, es que el apóstol Pablo inicia enseñándole a la iglesia de Dios que está en Éfeso. Y el versículo que leímos al principio dice que los maridos deben amar. Y ponía la siguiente comparación: que así como el que ama a su mujer debe de amar como a su propio cuerpo. Es decir, yo creo que nosotros no vamos a poner a sufrir a nuestro propio cuerpo, no vamos a humillarlo. Es decir, que su servidor intencionalmente golpee mi cuerpo, si sé que después tengo que sufrir dolor, angustia, dificultades de la vida. Dice aquel gran hombre de Dios que así también veamos a nuestras mujeres. Pero estamos hablando del masoquismo. El masoquismo es recibir o dar un placer sexual a través de una expresión física, incorporar dolor, degradación, humillación, etcétera. Y es por eso que en el hombre de Dios debemos tener esa educación sexual. Allá en el mundo, sí, se practica a diario. El hombre no respeta esos momentos de cuidado. Por ejemplo, un proceso natural, un proceso muy natural en la mujer, que es el proceso de la maduración de sus óvulos, lo que comúnmente
se conoce como la menstruación, un periodo muy delicado, un periodo en el cual debe de haber consentimiento, cuidado, respeto, comprensión. Sin embargo, en el mundo no hay. En el mundo no existe. Y eso está prohibido, eso está penado por la palabra del Señor. Hay otro proceso, como por ejemplo la mujer cuando recién ha dado a luz. La ciencia o el científico o los doctores recomiendan un plazo de tiempo mínimo a 60 días. Pero hay hombre, y vamos a considerarlo perverso, porque como hijos de Dios no podemos estar ahí en esa línea. No respetan ese tiempo. No respetan ese tiempo en la que la mujer guarda ese descanso, guarda esa intimidad. No hay respeto. Por eso, con la triste, pero con la realidad de las cosas, siempre se sabe decir como ejemplo que hay mejor comprensión en el animal que en el hombre. Solo voy a poner así un ejemplo fácil. El animal, lo primero que hace para ayuntarse con su hembra es conocer el tiempo de producción en la hembra. No es así. No es así a quien está por delante. No. El animal, que es irracional, él antes de ayuntar, lo primero que hace es conocer el estado en el que está la hembra. Y una vez el animal hace el proceso de fecundación, hasta ahí nomás, ya no sigue. Mire, lamentablemente, el animal es más disciplinado. Es ahí, amado hermano, amado amigo, que como humanos tenemos que ser razonables. Porque el masoquismo es pecado. Es pecado. Cuando el hombre, a causa del pecado, no se limita, no respeta a su esposa, no respetamos a nuestra esposa, no respetamos los periodos de abstinencia. Ya los mencioné entre algunos. La Biblia dice, a no ser por oración, un mutuo tiempo de oración. Pero aparte de la oración, por situaciones de salud, y mencioné áreas como el periodo de menstruación, el periodo de abstinencia por haber dado a luz sus hijos. Pero sin embargo, eso en el mundo no existe, lamentablemente no existe. La mujer es maltratada, es humillada, etcétera, y en ocasiones también ha sido así con el hombre. Pero el alto porcentaje más se ha dado en la mujer. Es por eso que tenemos que tratarlo, llevar este mensaje, enseñémosle a nuestros hijos, enseñémoselos con tiempo, porque según la ciencia de la psiquiatría, el masoquismo es una perversión sexual
en la que el placer va ligado al sufrimiento que se obtiene tras la humillación y actos violentos causados por otra persona. Así que necesitamos que estos mensajes no se queden aquí. Llevémoslos y démoslos a conocer a generaciones, a nuestros hijos especialmente, a nuestras hijas especialmente. Pero antes de todo, seamos un ejemplo mayúsculo en la sociedad. ¿Alguien puede ponerse de pie y alabar al Rey de Reyes? Oh, alma mía, ama a Jehová. Así, mis amados hermanos y amigos, es como hemos podido compartir esta enseñanza bíblica, esperando que sirva para su vida, para su edificación espiritual. Así que le invitamos a no perderse la secuencia de estas enseñanzas bíblicas, que sin duda alguna serán de gran bendición en su vida espiritual. Enviamos un saludo de paz y a la vez agradecemos por la fiel sintonía a esta meditación bíblica. Dejamos con usted la bendición de lo alto. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga él resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Carísimos amigos y hermanos, un saludo de paz a la distancia.